realizan BPI TV El Contacto desde Caracas, Venezuela. Les reporta Andrés Fornelino a propósito de un foro denominado Venezuela Energética, esto por la obra realizada por Leopoldo López y Gustavo Vaquero, sobre el progreso de Venezuela y cómo se debía restituir la propuesta en materia energética y también económica en el país. Diputado Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, también se encuentra en este foro, es uno de los ponentes. Queríamos saber qué se espera el día de hoy de esta convocatoria, qué se espera de estas intervenciones que se van a dar en este foro. Sí, efectivamente, el día de hoy tenemos aquí en la ciudad de Caracas, en el centro del corazón de Caracas, en la Candelaria, el Foro Venezuela Energética. ¿Qué es Venezuela Energética? Es la propuesta de Leopoldo López para la Venezuela, para la mejor Venezuela, que conjunto al profesor Gustavo Vaquero han hecho este libro de propuestas, de lo que siempre nos han dicho que debemos estar preparados para esa Venezuela que viene, para esa Venezuela democrática, para esa Venezuela en libertad. Leopoldo López, desde la cárcel de Ramo Verde, durante más de 2 años, escribió este libro en conjunto con el profesor experto petrolero Gustavo Vaquero. Esta propuesta tiene 4 elementos fundamentales que giran alrededor de la fuente energética más importante, que es el petróleo. Una de ellas es la democratización del petróleo para el acceso a los ciudadanos. Segundo, mayor producción de petróleo, producir más para generar mayor riqueza. Tercero, la transformación de la energía petrolera en otros tipos de energía alterna. Y cuarto, y no menos importante dentro de ese foco, es el hecho de que el petróleo sirva para crear un fondo patrimonial para los venezolanos, para que de verdad accesen de manera democrática a esta fuente que es la mayor que tiene Venezuela para salir de esta crisis. También este libro habla claramente de que Venezuela, en un corto plazo, aplicando las medidas de Venezuela Energética, saldríamos de la crisis, digamos, financiera y económica, ya que se utilizaría el petróleo como una fuente inicial para después ir a la diversificación, que es lo que tanta roncha ha causado en la historia venezolana. Y en los últimos 20 años esta revolución ha hablado de diversificar el petróleo, lo que decía Arturo Uslar Pietri o Alberto Adriani, sembrar el petróleo. Pero en ese caso ellos no han sembrado el petróleo, ellos se han robado el petróleo. Lo que habla este libro es la diversificación hacia otras fuentes de energía, entendiendo que estamos en el siglo XXI, que ya vienen otro tipo de circunstancias donde el mundo está accesando a otro tipo de movilidad dentro de la energía. Y el libro lo habla muy claro, el libro lo establece, y esa es la propuesta que hoy los ciudadanos de Caracas van a escuchar en voz de los ponentes, John Goycochea, el diputado Francisco Sucre, el sindicalista petrolero Iván Freites y mi persona. Es la democratización del petróleo, pero no en una frase, no en un eslogan, de manera verdadera, a través de una propuesta moderna del siglo XXI, de la actualidad venezolana, y para darle un reimpulso a la industria petrolera. Diputado, mientras que hablan de esta propuesta de activar el aparato del petróleo, el aparato productivo del petróleo, ¿qué se puede decir sobre estas medidas económicas que ha implementado el gobierno? Ayer se anuncia nuevamente una reconversión monetaria, el bolívar soberano, según lo que ha anunciado el Ejecutivo para el 4 de junio. ¿Qué ocurrirá con Venezuela y sobre todo con este tema de la inflación luego de estas medidas que toma el gobierno? Bueno, en primer lugar, yo quisiera hacerle una pregunta al régimen y a todos los que han manejado las finanzas y al presidente del Banco Central. Nos gustaría tener respuesta de dónde está todo el dinero que se gastó en el nuevo cono monetario. Un cono monetario que nunca salió a circulación, un cono monetario que lo único que trajo fue escasez de efectivo, donde los venezolanos hoy en día no manejan ningún tipo de efectivo ni para tomar el transporte, ni para pagar lo más mínimo requerido. ¿Dónde está ese cono? ¿Qué se hizo con ese dinero? En segundo término, este tipo de medidas económicas se hacen en todos los países donde hay hiperinflación, pero no basta solo con quitarle los 3 ceros, esto debe ir acompañado de medidas económicas efectivas, medidas económicas como quitar el control de cambio, quitar los controles de regulación de precios, abrirse a la privatización, generar fuentes de empleo, la balanza de pago, en vez de ser negativa, debemos ir a una balanza de pago positiva,
que el déficit presupuestario deje ya de ser el talón de Aquiles de la economía, porque eso también produce inflación y sobre todo la impresión de dinero inorgánico. Un dinero inorgánico que lo único que hace es traerle más deuda a los venezolanos. Por eso estas medidas es más de lo mismo. Yo no entiendo por qué el señor Maduro sigue identificado con un proceso económico prehistórico, sigue repitiendo los mismos errores del pasado. Es que hace apenas 8 años Chávez también le quitó los ceros a la moneda y dijo que era una medida efectiva, que la economía iba a tener una transformación. Sí, tuvo una transformación, pero tuvo una transformación a la miseria de los venezolanos, tuvo una transformación hacia la hiperinflación. Lo de ayer fue más cuento, más de lo mismo, más mentiras. Es una medida que, sin tener lo que dije anteriormente, que son medidas económicas que están dentro de las ideas de lo que es sacar a una economía de la hiperinflación, no tendremos nunca una mejoría económica, porque no tenemos un plan. Lo que tenemos son medidas populistas que lo que buscan es tratar de tapar el sol con un dedo para que la gente crea que ya no hay hiperinflación. Y de hecho, la gente, cuando tú vas a un sitio y dice ¿cuánto vale eso?, te dice 1 bolívar, 2 bolívares, y tú dices, pero 1 bolívar, no, 10.000 bolos, porque es que ya los ceros no alcanzaban en las calculadoras para que se hicieran las transacciones monetarias en Venezuela. Y una de las razones precisamente de la crisis es la reducción a niveles de hace 50 años de la producción petrolera. ¿Qué propuestas hay en esta obra para impulsar la producción del petróleo, que es la principal fuente de ingresos en el país? Excelente tu pregunta, porque fíjate que la industria petrolera hoy en día es un cascarón vacío, es una industria petrolera que ha sido destruida por una política económica, digamos, de populismo, donde PDVSA se dedicaba a hacer casas, a alimentar a la gente, a distribuir mercados, a hacer funciones que no eran inherentes a la función de PDVSA, siendo PDVSA en otrora la 4ª empresa petrolera del mundo, donde Venezuela fue fundador de la OPEP con Pérez Alfonso. Quiere decir que nosotros íbamos en buen camino, pero ese camino fue truncado por estas políticas que llevaron a la destrucción de la meritocracia. Y el libro lo habla muy claro. Uno de los ejes fundamentales es volver a recuperar la producción petrolera y llevarla a un mínimo de 5 millones de barriles. Ahí se habla claramente el tipo de inversión que se debe hacer, de dónde se debe sacar el dinero, cómo se debe reinvertir, qué propuestas de compartir, porque no hablamos de la privatización, hablamos de compartir sociedades con entes internacionales, con empresas nacionales, con los ciudadanos, para que se regenere de una u otra manera una industria fuerte que pueda llegar en el término de 1 año, 1 año y medio, a una producción elevada, que estimamos que debe ser de 5 millones, para que los ingresos monetarios logren el reimpulso económico de lo que debe ser estabilizar el fondo macroeconómico, que es una de las talones de Aquiles, porque no tenemos un fondo de estabilización macroeconómica, porque eso lo destruyó Chávez con el Fonden. No tenemos dinero guardado, gastamos más de lo que producimos, gastamos más de lo que se puede gastar, y eso es lo que tiene el proceso hoy en día de hiperinflación. Y para que Venezuela pueda diversificar de la industria petrolera, necesitamos producir mucho petróleo para que ese dinero pase a ser dinero para reimpulsar la diversificación, el campo, la agricultura, la agroindustria, la ganadería. Todas esas fuentes que durante los años 90 se estaban impulsando y estaban empezando a dar resultados, es lo que necesitamos. ¿Por qué? ¿Qué es una balanza de pago? Una balanza de pago es lo que tú exportas e importas. Si tú importas más de lo que exportas, quiere decir que vas a producir menos dinero, menos divisas. Por lo tanto, siempre estás endeudado. Necesitamos exportar mucho petróleo, necesitamos exportar muchas cosas para que Venezuela tenga una economía sustentable y no exista la grave crisis de miseria, de hambre que viven hoy los venezolanos. Muchas gracias. Escuchaban las declaraciones del parlamentario venezolano Wilson Flores. Ya él se refería, incluso rechazado esta medida del gobierno de quitar o eliminar los 3 ceros al bolívar actual y realizar esta reconversión monetaria. Asegura que carece de medidas apropiadas para poder fortalecer la economía y la crisis que afronta la nación. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.
Chao.